Bien, pues vamos a compartir y empezar en Efesios capítulo 2, versículo 8. Seguramente usted va a recordar rápidamente este versículo porque pues es muy conocido de todos. Y dice la escritura así. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. En otra versión describe que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino es un regalo de Dios. O es un don de Dios. Ahora, aquí podemos ver algunas cosas muy interesantes que primero dice la escritura, habla de salvación, y la salvación tiene que ver con todo lo que Cristo Jesús conquistó por usted y por mí en la cruz del Calvario, es decir, aceptación, participar de su gloria, bendición, justificación, salud, sanidad, prosperidad, restauración, restitución, llamado. Todo lo que implica el nuevo pacto en Cristo Jesús tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros desde esta vida y por la eternidad con Cristo. Recuerde que hemos dicho ya que son salvos los que reciben el pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Son salvos los que por fe creen en el Señor Jesucristo y en su obra terminada y reciben el perdón de sus pecados. Es decir, son salvos los perdonados, los cuales van a una eternidad con Cristo. No son los buenos, no son los malos, porque no depende de lo que el hombre haga o pueda hacer. Asimismo, los perdidos no son aquellos malos, porque también habrá buenos y malos. Es decir, los que no estarán con Cristo en la eternidad, sino estarán separados de Dios en la eternidad, no son los buenos ni los malos. O más bien no son los malos solamente, pero hay buenos y malos. Pero son todos aquellos que rechacen el pago de nuestro Señor Jesucristo acerca de nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, por cuando hay una condición pecaminosa del hombre, de todo hombre que nace de mujer, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, y la única manera de poder acercarnos es a través de creer en el pago que Jesús hizo por nosotros, en su obra terminada, completa y perfecta, para ser justificados delante de Dios. Ok, eso es lo que tiene que ver con salvación. Pero dice la Escritura, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios. La gracia y la fe es un regalo de Dios. La gracia tiene que ver con el regalo inmerecido, el favor inmerecido de Dios para nosotros. Es decir, Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, aunque nosotros no lo merecíamos. Y Cristo murió aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Y le pongo en perspectiva, Cristo murió antes de que usted y yo naciéramos, hablando del tiempo presente. Pero cuando nosotros nacimos, y nacimos sin Cristo, y vivimos nuestras vidas, Él ya había pagado por usted y por mí. Antes de que nosotros le aceptáramos, antes de que entendiéramos la revelación de su persona divina y de su obra terminada en la cruz del Calvario, Él ya había pagado por usted y por mí. De hecho, la Escritura nos dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, que no solo Cristo pagó por los pecados de los que creen, sino por los de todo el mundo. ¿Quiénes reciben esta bendición? Los que aceptan el pago, los que creen en la persona divina de Jesús y en su obra terminada. Ok, entonces la gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios, pero la fe tiene que ver con cómo responder positivamente a esa gracia. La gracia tiene que ver con lo que Dios ya hizo por ti y por mí.
La gracia tiene que ver con todo lo que Dios ya hizo por ti y por mí, con todo lo que Dios nos concedió a través de Cristo Jesús. Todo lo que es Dios, todo el proyecto y el plan redentor y salvador de Dios, solo sí y solo sí es a través de Jesús. Pero toda la bendición que Dios proveyó en ese plan salvador está en Cristo y nos es concedido en Cristo Jesús. Por gracia, sin merecerlo. Nada de lo que puedas hacer o dejes de hacer impedirá lo que Dios ya hizo, porque Él ya lo hizo por ti y por mí y por todo el mundo. Así es que la gracia tiene que ver con la parte de Dios. Para poder entender esto, aunque sabemos que la fe es espiritual y es un regalo de Dios, pero vamos a poner esta definición, si pudiéramos decirlo así, o esta relación para poder entender lo que tiene que ver con la gracia y lo que tiene que ver con la fe. Porque la gracia tiene que ver con todo lo que Dios ya nos dio y ya nos concedió, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerde que cuando hablamos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, hablamos empezando por el perdón de nuestros pecados, por la justificación, empezando por su favor y por cada una de todas las bendiciones que están descritas en el nuevo pacto en Cristo Jesús: prosperidad, salud, sanidad divina, bienestar, restitución, su palabra, el poder alabarle, el poder tener un corazón de gratitud, la eternidad con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Su Espíritu Santo sobre nosotros, el poder hablar en lenguas, el poder que ha venido sobre nosotros para poder ser esos testigos en el nombre de Jesús. Y cada una de las promesas que están descritas en la Biblia acerca o que están relacionadas con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerde que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 16 que de la plenitud de Cristo tomamos todos. De la plenitud de Cristo tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pero esto es bien interesante porque Colosenses nos enseña que en Cristo está la plenitud de la deidad. Así es que en Cristo Jesús, en el Espíritu de Cristo que nos fue dado, está contenido el poder, la gloria, las riquezas en gloria, el reino de Cristo. Dice la palabra que Cristo está sentado a la diestra del Padre, y tú y yo, los que creemos en Jesús, si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, es decir, en el ámbito espiritual. Ahora bien, la fe tiene que ver con cómo tú y yo respondemos positivamente a lo que ya nos fue concedido por gracia. Cómo tú y yo respondemos a esa gracia, a todo lo que Dios ya nos concedió y nos dio. Amén. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que la fe habla del ámbito espiritual y es como la mano o el puente para permitir que del ámbito espiritual las riquezas en gloria en Cristo Jesús se manifiesten en el ámbito natural, en el reino material. Pero la fe, además de que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, además de que es como la mano que se introduce a las riquezas en gloria y hace que se manifiesten en este mundo, así como la fe es el puente que permite que del reino espiritual crucen al reino natural esas bendiciones, la fe también es la respuesta positiva a lo que ya nos fue concedido por gracia de parte de Dios en Cristo Jesús. Así es que si solo tenemos la gracia, es insuficiente para nosotros, porque para poder tener una eternidad con Cristo necesitamos la fe, porque la fe es la que se apropia del perdón que Cristo Jesús otorgó en su obra terminada, completa y perfecta. En la misma obra redentora nos fue concedida la salud de nuestros cuerpos, tanto el perdón de nuestros pecados como la salud de nuestros cuerpos,
pero es a través de la fe que podemos apropiarnos de esa salud, de esa sanidad, y así de cada una de las promesas. Así es que la fe, recuerde que viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Así es que la palabra de Dios está involucrada, porque la palabra de Dios es la que nos revela la benignidad y la bondad de Dios, que nos fue todo lo que nos fue entregado por gracia, y la fe viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra. Así es que la palabra está involucrada en la revelación de lo que nos fue concedido y en que la fe se active en nuestras vidas. Ahora bien, el Espíritu de Dios también nos está involucrado en esto, porque el Espíritu que mora en nosotros nos da a conocer las cosas que nos han sido concedidas a través de la palabra, porque la palabra tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios que está en nosotros y mora en nosotros. Así es que, habiendo dicho esto, fíjese, solamente apúntelo, como dice Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no solo la justicia, sino la paz son atributos que recibimos por gracia de nuestro Señor, así como la fe. Pero el versículo 2 dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por quien tenemos entrada, es decir, por Jesús tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que en la gracia tú y yo podemos estar firmes. La gracia tiene el poder de transformarnos a la misma imagen de Jesús, pero se requiere de la fe. Recuerda que rápidamente vamos a leer Hebreos, solo apúntalo, después vamos a regresar ahí, pero fíjate como dice en Hebreos 4:2, dice: porque en verdad a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva, como también se les fue anunciada a ellos, pero a ellos no les aprovechó porque no la acompañaron con fe. Así es que la única manera de que todo lo que te fue concedido por gracia en Cristo Jesús pueda ser tu beneficio, puedas ser tu privilegio, puedas disfrutarlo, puedas apropiarte de ello, solo lo puedes hacer a través de la fe, sin importar lo que tú hagas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en nuestra identidad como creyentes, en nuestra identidad como hijos de Dios, en nuestro conocimiento de la autoridad que nos ha sido dada, no solo tenemos que entender que tenemos que resistir al diablo, y el Señor nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. El Señor nos ha dado autoridad sobre la enfermedad. Dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dice: tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño, aunque bebieren cosa mortífera. No sufrirán ningún daño. Y aunque la palabra habla de la autoridad y cómo debemos resistir al enemigo, recuerda que el enemigo viene con sutilezas, con engaños y con mentiras. Y algo muy interesante que solo me gustaría recordarlo, no leerlo, pero si recordamos la historia de Adán y su mujer cuando la serpiente engañó a la mujer, recuerda que empieza diciendo: con que Dios ha dicho. Y cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, después de que Jesucristo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y fue llevado al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Dice la Escritura que Satanás lo tentó y le dijo: si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y después le dijo: si eres hijo, recuerde que fueron 3 tentaciones.
que se tirara del templo y después que se postrara y adorara a Satanás y le entregaría todos los reinos. Pero Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, en la primera de las tentaciones. Escrito está. Lo que quiero establecer como algo súper importante es que el diablo va a venir contra el creyente nacido de nuevo a través de atacar la palabra. Recuerda que el Señor Jesucristo en Mateo 13, en Marcos, en Lucas, habla acerca de que la palabra es como una semilla. Y la palabra, cuando no se entiende, dice, vienen las aves y se la comen. O viene el diablo y se la roba. Y esa palabra, esa semilla, no produce ningún fruto. Así es que el diablo lo que va a querer hacer es venir a atacar la palabra que ha sido implantada en el creyente. Ese es su principal arma. Traer pensamientos, traer filosofías, traer razonamientos, traer experiencias, traer cosas en los sentidos, de tal manera que quiera hacer que se depositen en nuestras mentes diferentes fortalezas o sistemas de pensamiento que ataquen o que van en contra de la palabra, para que la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones se haga infructuosa. Pero cuando Satanás sabe, de acuerdo a las experiencias que nosotros vamos teniendo, porque todo lo que usted y yo hacemos es conocido por todos, es conocido por los ángeles. Ellos no pueden saber lo que usted piensa, ellos no pueden saber lo que usted tiene en su corazón. Solo Dios, solo el Espíritu de Cristo que mora en usted. Pero cuando nosotros hablamos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros nos movemos, somos testigos, no solo delante de las personas, pero delante del reino espiritual. Así es que cuando no hay palabra implantada o nuestras acciones, recuerde que la Escritura dice en Proverbios que así como el hombre piensa en su corazón, así es el hombre. Es decir, de acuerdo a lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones, nuestros pensamientos son los que causan nuestros sentimientos y nuestras acciones. Así es que cuando estas acciones y estas manifestaciones de nuestra personalidad, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, reflejan que en nuestros corazones y en nuestras mentes no está la palabra, entonces Satanás no tiene prácticamente ninguna preocupación al respecto. Porque un creyente nacido de nuevo sin la palabra implantada, un creyente nacido de nuevo sin poner en acción la palabra, pues es un creyente, entre comillas, que ya está vencido. No es lo mismo decir, yo estoy aquí y voy para allá. Cuando digo estoy aquí, nadie puede cambiar ese hecho. Si yo digo estoy aquí, o usted dice estoy aquí, nadie puede cambiar el hecho de que usted ya está ahí. Pero si usted dice voy para allá, pudieran suceder algunas cosas. Quizá alguien podría obstaculizarle, quizá alguna llamada, algún pensamiento, etcétera, dependiendo cuál es el otro punto y qué tan lejano está. Algo podría suceder de tal manera que usted podría llegar o no llegar hasta ese punto. Pero cuando usted dice ya estoy aquí, nada puede cambiar ese hecho. Así es que cuando usted dice cosas como yo estoy sano porque Cristo ya me sanó y resisto cualquier enfermedad, he aquí el sano,
con la palabra implantada, creyéndole al Señor, resistiendo cualquier síntoma, cualquier enfermedad. Es decir, ya estoy aquí, ya estoy sano. Pero cuando usted empieza a manifestar actitudes como voy allá porque allá está mi sanidad, entonces usted lo que está manifestando es que usted no ha creído que ya está sano. Cuando usted dice voy allá porque allá está mi prosperidad, entonces usted no ha creído que Dios ya le ha hecho próspero. Voy allá porque allá está mi plenitud, entonces usted no ha creído que Dios le ha hecho completo en Cristo. Entonces, cuando empezamos a manifestar acciones como las que este mundo tiene, mire, este mundo está bautizado en incredulidad. Este mundo está bautizado en temor, en control. Y no en control del espíritu, en control de los sentidos, en control de la carne. Así es que es tan importante que los creyentes se levanten y empiecen a caminar de acuerdo a la palabra implantada en sus corazones. Lo que significa es que urge que el creyente ame la palabra, tenga comunión con la palabra, viva por la palabra, medite, escudriñe, estudie, permita que la palabra, que es viva y poderosa, es viva y eficaz, le instruya, le edifique, porque la palabra es la que nos enseña a tener comunión con Dios. La palabra es la que nos revela la naturaleza de Dios, el corazón de Dios, la fidelidad de Dios, lo que nos ha sido concedido por gracia, la que activa la fe para nosotros estar firmes en Cristo Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. Así es que si usted tiene el Espíritu de Cristo en su corazón y usted quiere conocer a Jesús y quiere que se manifieste lo que usted es, porque en nuestro espíritu somos como Jesús es. Y fuimos llamados, según la Escritura nos enseña, por ejemplo, en 2 Corintios 3:18, a manifestar en nuestro exterior la imagen misma de Jesucristo. Entonces necesitamos amar la palabra, escudriñar la palabra, tener comunión con la palabra. Queremos tener comunión con Cristo, necesitamos tener comunión con la palabra. Queremos ser agradecidos, necesitamos tener comunión con la palabra. Queremos tener un corazón de adoradores, necesitamos tener comunión con la palabra. Así es que es tan importante, como lo hemos dicho ya, si usted no tiene ningún problema y si todo parece que es bonanza, entonces posiblemente usted vaya en la misma dirección que este mundo. Pero cuando estamos enfrentando adversidad, derrotando las fortalezas y los engaños del enemigo, cuando este mundo va hacia un lado, el amor a este mundo, el egoísmo, la destrucción, la falta de perdón, la falta de amor, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos en sentido contrario, entonces hay adversidad, porque recuerde que fuimos llamados a andar en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu. Ahora, es importante que entendamos que nosotros no somos perfectos. Y vamos a compartir algo que tiene que ver con esto. Mire, vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nos va a mostrar algo que seguramente hemos leído este capítulo y esta historia, pero no necesariamente hemos identificado lo que vamos a estar viendo, aprendiendo ahorita a través de Génesis 4. Porque el Espíritu Santo quiere revelarnos, entre otras cosas, una cosa muy importante. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel.
y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, fíjese cómo dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, es el versículo 3, y aconteció que al transcurrir el tiempo, es decir, cuando ellos crecieron, fíjese cómo dice el versículo 28. Vamos al versículo 28 y después nos regresamos otra vez al principio. Dice el versículo 28 de Génesis 4, a Set, que era hermano de Caín y Abel, a Set, es decir, hijo de Adán y Eva, le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo, fíjese, habla también de tiempo, como en el versículo 3, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. ¿Cómo es que los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor? Bueno, a través de Set, como hombre, empezaron a nacer, es decir, Adán y Eva tuvieron otros hijos, y Set es como quien fuera como el padre de los hombres, es decir, Adán, Set, Enós, y se empezaba a multiplicar la tierra. Es decir, Set es fruto de Adán y Eva, Enós es fruto de Set y su esposa y su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de los padres a los hijos se empezaba a transferir sus costumbres, sus ideas, sus enseñanzas, como se hace en la mayoría de las personas. Normalmente los padres son quienes enseñan a los hijos. Es responsabilidad de los padres enseñar correctamente a los hijos para que los hijos nazcan o sean de voluntad firme. Pero vamos a regresar otra vez al versículo 3. Y en el versículo 3 vamos a poder ver que dice la Escritura que Caín trajo al Señor, cuando pasó el tiempo, es decir, cuando crecieron, trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel, por su parte, en el versículo 4, dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a la ofrenda que trajo Abel, pero a Caín y su ofrenda no la miró con agrado. Muy bien. Recuerde que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que a Dios se le agrada a través de la fe. Es muy importante entender esto. A Dios no lo agradamos a través de lo que hacemos. A Dios lo agradamos a través de la fe. Si usted dice, yo voy a tener comunión con la palabra, y entonces usted se enfoca a leer la Escritura 2 horas al día, pero usted lo está haciendo pensando en usted mismo y pensando en que a Dios le va a agradar que usted estudie la palabra 2 horas, mañana el enemigo le va a decir, no fue suficiente, necesitas orar 3, o leer 3, o escudriñar 4 horas, y después 5. No. A Dios, usted y yo lo agradamos a través de la fe. Y la fe produce obras. Es decir, la fe tiene que ponerse en movimiento. Y esa es la respuesta positiva. Es decir, la gracia es la parte que Dios ya hizo. Y la fe es la parte que Dios nos entregó para que nosotros actuemos. Por lo tanto, no es correcto pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos dio por gracia, ni tampoco decirle a Dios que haga algo cuando Él nos dio la fe para que nosotros hiciéramos las cosas. Entonces, cuando nosotros caminamos en la fe y creemos en la fe y tenemos
la necesidad de aprender y de escudriñar, puedo orar 2 o 3 horas, estudiar la palabra 3, 4, 5 horas, no sintiéndome satisfecho por el tiempo, no queriendo agradar a Dios o impresionar a Dios por lo que hago, sino lo hago para mi beneficio. Porque la fe es el puente, la fe es la mano, la fe es la que se apropia, que hace que se manifieste lo que ya nos fue concedido por gracia, lo que Dios ya hizo. La fe equivocadamente se ha pensado, se ha enseñado y se ha predicado que la fe mueve el corazón de Dios. Y esto es una completa equivocación. No es correcto. En la Biblia nunca vamos a encontrar esto en los evangelios. Y entonces muchos creyentes hoy en día quieren provocar, mover el corazón de Dios a través de oraciones, intercesiones, a través del estudio de la palabra, a través de una fe quizá pudiera ser genuina o pudiera ser fingida, pero mover el corazón de Dios para que a través de la fe Dios se mueva a favor de ellos. Pero esto es completamente incorrecto, porque Dios ya hizo lo suyo. Dios ya se movió y no se movió de acuerdo a tu fe ni a la mía, porque antes que nosotros naciéramos, antes que nos fuera regalada la fe por Cristo, Dios hizo todo y proveyó todo. Si buscamos en Génesis, antes de Caín y Abel, ahorita seguimos en Caín y Abel, pero nos vamos a dar cuenta que Dios puso al hombre en el Edén y después puso a la mujer, pero Dios les proveyó de todo. No hay nada que el hombre necesite que no haya sido ya provisto por Dios. Es más, este mundo, como muchos equivocadamente hablan y dicen que se puede acabar a través del calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿usted cree que la arrogancia humana, la depravación humana, iban a irrumpir o hacer incompleta la obra de Dios que diseñó desde el principio y hasta el fin? ¿Usted cree que tenemos a un Dios tan inexperto que no consideró que el aerosol, el exceso de quema de combustible y de energía iban a destruir el mundo y no lo consideró, y entonces el mundo está en peligro de extinguirse antes de que las profecías se cumplan que están descritas en la palabra? No. Este es un completo error y es una completa manipulación y no hay ninguna evidencia. Pero nosotros, los que creemos la palabra, entendemos que Dios proveyó, se anticipó. Es más, unos piensan en el petróleo, otros piensan en el agua. ¿Pero usted cree que Dios no se anticipó a todo? Pero por supuesto que sí. Antes que la necesidad aparezca, Dios ya proveyó todo de antemano. Así es que el creyente tiene que aprender a entender que Dios ya le proveyó todo para que a través de la fe pueda beneficiarse de ese todo. Y esa provisión vino por gracia. Esa es la parte de Dios. Y la que nos corresponde a nosotros es responder positivamente por fe para apropiarnos de esa bendición, de esa gracia. Así es que no es suficiente solo la fe, porque para recibir el perdón que nos provee, no es suficiente solo la gracia, porque para recibir el perdón que nos otorga la gracia se necesita creer. Y no estamos hablando de fe humana que está basada en los sentidos, que está basada en la ciencia,
en el raciocinio, pero estamos hablando de la fe que viene por el oír la palabra, que es un regalo de Dios. Así es que, siguiendo, ¿cuál fue la razón por la cual Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín no lo vio con agrado? Así es que tenemos que empezar por entender que en el Evangelio el justo vive por la fe. El poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Mire como dice Romanos. Bueno, usted quédese ahí en Génesis. Yo simplemente le voy a leer rápidamente lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 1. Solo apúntelo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1. Dice el versículo 17. Porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe, de fe a fe, o por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Así es que, si estamos hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios, es importante que identifique algo. Las obras no agradan a Dios, la fe. Pero cuando la fe se pone en movimiento, y entonces el creyente ama al hermano, ayuda al desvalido, etcétera, 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 Dios se agrada cuando lo que hacemos lo hacemos por fe. Cuando participamos del pan y de la copa a través de la fe, Dios se agrada. Cuando lo hacemos sin fe, Dios no nos condena, Dios no se enoja, pero entonces tenemos que ver si estamos permitiendo que la falta de honra a Cristo o a su obra terminada, o tendríamos que revisar si la incredulidad está causando que no actuemos en fe. Porque cuando alabamos al Señor tenemos que hacerlo con fe, porque todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Escritura. Pero Dios no te condena. Dios te sigue amando igual. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Dios te ama de tal manera, en su perfección, en su totalidad, en su plenitud, que Dios no te puede amar más ni te puede amar menos. No depende de lo que tú hagas, no depende de lo que tú dejes de hacer. Dios te seguirá amando igual, profunda y plenamente. Pero no depende de lo que tú hagas. Tampoco depende en lo absoluto de ti el amor que Dios tiene para contigo. Pero cuando tú te mueves en fe, entonces las cosas cambian. Porque tu respuesta hacia el amor de Dios tiene que ver con cuánto tú le amas a Él. Y eso trae la diferencia. Porque su amor es permanente. Su amor es profundo y pleno. Pero cuando tú a través de la fe no solo conoces, no solo crees, pero experimentas el amor de Dios, entonces tiene que ver con cuánto tú amas a Dios, y esto beneficia no solo a ti, sino a los tuyos y a los que están a tu alrededor. Porque recuerda que Dios nos llamó a amar, y no solo a amar a los que nos aman, pero amar también a nuestros enemigos. Ok, ahora, habiendo dicho esto, podemos ver entonces que dice que Caín trajo de la ofrenda del fruto de la tierra y Abel trajo de los corderos.
Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Cuál fue la razón? Lo primero que tenemos que entender aquí es que si Abel y Caín trajeron ofrenda al Señor, y hay quienes dicen que la trajeron a las puertas del Edén. Recuerda que cuando Adán y su mujer Eva fueron sacados del Edén, Dios puso una protección para que ellos no regresaran, para que ellos no pudieran entrar, porque en el medio del huerto, estaba el árbol de la vida. Pero como Adán tenía una naturaleza pecaminosa ahora, porque Dios se separó de él, en su espíritu, el espíritu de Dios se separó de Adán y de su mujer, si ellos comían del árbol de la vida, iban a permanecer separados de Dios eternamente. El árbol de la vida representa a Jesús y la eternidad de Cristo, la gracia y la justicia. Entonces era importante que ellos fueran sacados del Edén, del huerto, y Dios puso una protección para que ellos no pudieran entrar hasta que viniera el plan redentor a través de Jesús. Pero hay quienes dicen que Abel y su hermano Caín fueron y presentaron a Dios estas ofrendas a la entrada del Edén, es decir, digamos que a las afueras. Pero más allá de esto, que no es relevante y que no está descrito en la palabra, al menos en Génesis, tanto Caín como Abel fueron enseñados por Adán y Eva, sus padres, a ofrecer estos sacrificios. Y cuando Dios le habla a la mujer y al hombre, y cuando Dios le habla a la serpiente que vendrá la simiente de la mujer, hablando de Cristo, y que la simiente herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente le morderá el calcañar, está hablando de Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta, y de cómo fue levantado en la cruz y cómo quisieron destruirlo y matarlo por influencia del enemigo. Y todas las profecías se iban a cumplir de acuerdo a lo que Dios ya había dicho. Adán y su mujer habían sido, recuerde que habían sido vestidos con pieles de animales, en donde nos da la indicación de acuerdo a lo que está descrito y a cómo Dios empieza a relacionarse con el hombre y con el pacto que Dios hace con todos los hombres, en donde tenía que haber derramamiento de sangre. Es decir, Dios los vistió con pieles de animales y para vestirlos así tuvo que haber hecho un sacrificio. De tal manera que Adán y su mujer Adán y Eva conocían que había que ofrecer un sacrificio para presentarse delante de Dios. Si había que traer ofrenda, había que hacerlo a través de un sacrificio. Y particularmente, si Abel fue y llevó el sacrificio de un cordero, dice aquí que trajo de los primogénitos de sus ovejas. El cordero ofrecido por Abel es tipo de Jesús. De tal manera que el mediador entre Dios y Abel era el cordero sacrificado. En otras palabras, el mediador entre Dios y Abel era Jesús. Era el sacrificio de Jesús profetizado, porque faltaban alrededor de 4000 años para que esto sucediera, pero era profetizado. Y esto Abel, podríamos decir que lo recibió como una revelación de Dios, pero seguramente sus padres lo enseñaron. Pero Caín, aunque ofreció humanamente hablando una muy buena ofrenda, porque no dice la escritura que ofreció lo más malo de la tierra,
pero ofreció una ofrenda de la tierra. Pero da la apariencia que Caín optó por no presentarse delante de Dios como Dios le había enseñado a sus padres, sino optó por presentarse delante de Dios en su propia imaginación, en su propio sistema de pensamientos o en su propia manera de pensar. Y vino y ofreció de su esfuerzo, porque recuerde que Dios maldijo la tierra y le dijo a Adán: por causa de tu desobediencia, la tierra será maldita y vas a comer de ella. Ella te va a dar espinas y cardos, pero de ella vas a comer ahora con el sudor de tu frente. Y de ahí, del esfuerzo de Caín, de su propio esfuerzo, de su propia satisfacción, fue que Caín le ofreció a Dios. No solo él quiso justificarse a sí mismo, porque eso fue lo que intentó hacer Caín, justificarse delante de Dios a sí mismo, sin considerar necesario el cordero. En otras palabras, Caín quiso justificarse delante de Dios sin Jesucristo. Y todas las religiones, por decir todas, porque aparentemente así son todas, al menos las conocidas, es cómo el hombre puede hacer para justificarse delante de Dios. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para justificarse y ganar el cielo o la aprobación de Dios? Y vemos reflejado a Caín. Y ya sabemos qué fue lo que Caín hizo después de que se ofendió porque Dios no lo vio con agrado, asesinó a su hermano. Pero la religión es qué hacemos o qué no hacemos para agradar a Dios y que Dios nos dé entrada, de aceptación, sea de agrado. Y entonces vemos cómo los Hare Krishnas se aíslan, se rapan, se visten y viven de una manera diferente para agradar a Dios. Y vemos cómo los musulmanes hacen lo propio, los católicos hacen lo propio, los mormones hacen lo propio, los testigos de Jehová hacen lo propio, y los ortodoxos y todas las religiones que existen en el mundo hacen lo propio, y unos son muy diligentes y otros son muy devotos, pero sigue siendo el mismo sentido. ¿Qué tiene que hacer el hombre para agradar a Dios? Aunque también vemos otras religiones que en el intermedio de qué tienen que hacer para agradar a Dios hay algunos mediadores o intercesores, como los ídolos. Pero solo el Evangelio de Jesucristo, solo el creyente, solo el cristiano genuino, no solo tiene un Dios, pero tiene un Salvador. Solo el cristianismo es el que presenta un Salvador. Y no es que el cristianismo lo haya formado, sino más bien que el cristianismo cree en el Salvador que Dios proveyó en su obra terminada, completa y perfecta, en su obra redentora desde el principio de los tiempos. Solo el cristianismo tiene un Salvador, que es Jesús, y no podemos agradar a Dios a través de lo que hagamos, pero solo a través de creer en Jesús y en lo que Él ya hizo,
Esa es la gran diferencia entre todos. El cristiano tiene a un Salvador y solo a través de la fe en Él, no a través de hacer absolutamente nada, pero a través de la fe en Él, es que podemos recibir el perdón de nuestros pecados y agradar al Padre. Y tenemos entrada a la gracia de todo lo que Dios ya nos concedió, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, a través de la fe, de creer. ¿Para quién es? Para todos los que crean. Para el católico, para el budista, para el Hare Krishna, para el musulmán, para el ortodoxo, para el mormón, para el testigo de Jehová, para el ateo, para el incrédulo. Cristo murió por toda la humanidad. Pero solo Cristo salva. Y gracias al Señor tenemos un Salvador y un Redentor. Ahora bien, entendiendo esto, nosotros no podemos caer en el error de Caín. Porque vamos a leer dos escrituras muy parecidas. Una de ellas está en Santiago 4, del 5 al 7. Y otra está en Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 9. Vamos a leer primero Santiago 4, del versículo 5 al 7. Vamos a buscar primero Santiago 4. Versículos del 5 al 7, dice así. Dice: ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? Es decir, ¿nos anhela celosamente? Mas Él da mayor gracia. Por esto Él dice: Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Y después dice, el 7, sed pues sujetos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bien, fíjese cómo dice la Escritura en Santiago. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Dice: pero Él da mayor gracia, mayor gracia, mayor gracia. Lo que usted y yo necesitamos es mayor gracia. Dios nos concedió todo por gracia. Lo que significa es que necesitamos activar más nuestra fe, responder más positivamente para tomar más gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pero tú y yo necesitamos más gracia cada día, más gracia cada día. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No sé si te fijas que cuando Dios habla de resistir al diablo, habla primero: sujétate a Dios, sométete a Dios, para que puedas resistir al diablo, y entonces lo resistes y él huirá de ti. Y ahorita vamos a leerlo en Primera de Pedro, también dice lo mismo. Pero también habla de que para someterte a Dios, antes de este versículo dice: Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Él vio con agrado a Abel, porque Abel presentó el sacrificio que representaba a Jesús. Pero Caín, sus propias justicias, su propia justificación. Caín presentó su humanidad, sus obras, y no aceptó
el camino de la gracia. ¿Por qué no aceptó el camino de la gracia? Porque el camino de la gracia es Jesús. Jesús es el camino al Padre. Y Caín rehusó presentar un cordero como su hermano Abel. Pero fíjese cómo dice aquí, le voy a leer. Dice: ciertamente, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Dice, mas no según conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, ignorando a Jesucristo e ignorando la justicia de Dios, que solo es a través de Jesús, han querido imponer o justificarse delante de Dios sin la justicia de Dios. Eso fue lo que hizo Caín. Pero Dios nos llama a que en nuestra identidad como creyentes y en nuestra autoridad como creyentes tengamos cuidado. Porque para poder resistir al enemigo necesitamos reconocer sí y solo sí la justicia de Dios, que es a través de Jesús, que es a través de la fe de Jesús. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La pregunta es, en la práctica, ¿cómo funciona? Bueno, Dios ya nos concedió todo por gracia. Y cuando tú operas en tu propia justicia, en tus obras, no en Jesús, no creyendo en la justicia de Dios, pero creyendo en los sistemas de pensamientos muy propios tuyos, diferentes a la palabra, entonces tú estás queriendo establecer tu propia justicia en las diferentes áreas de tu vida. Y entonces no vas a poder apropiarte por la fe de lo que ya te fue concedido por gracia. Así es que tenemos la gracia abundante de Cristo, pero solo a través de la fe podemos permitir que un puente se establezca para que la bendición fluya del reino espiritual al reino natural a través de nuestras vidas. Así es que cuando tú y yo queremos actuar en nuestras propias justicias, no lo estamos haciendo en la fe. Y lo que significa es que no vamos a poder tender el puente para que la bendición fluya, para que todo lo que hay en nuestro espíritu, recuerda que todo esto que ya nos fue dado por gracia, se encuentre en nuestro espíritu. Y la fe es por oír la palabra, así es que la fe es la que comunica ambos reinos y permite que sea transferida esa bendición y que como Jesús es, se manifieste. Nuestro espíritu es perfectamente como Jesús es, pero nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestras acciones y la bendición a la que fuimos llamados y el propósito por el cual estamos hoy aquí necesita manifestarse. Así es que necesitamos de la fe y para ello necesitamos más gracia. Y para tener más gracia y mayor gracia necesitamos no confiar en nosotros mismos, sino confiar plenamente en Jesús. Voy a comentarle algo muy interesante, pero quizá muchos no estén de acuerdo o muchos no coincidan o no comulguen con esto que voy a comentar o compartir. Y no lo digo para que nadie se sienta condenado, pero es importante que hagamos un alto en el camino y que podamos considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero en el mundo religioso, en el mundo
cristiano inclusive, se maneja el hecho de dar honra a quien honra merece. Y usted y yo sabemos que somos enseñados en este mundo a recibir de acuerdo a lo que merecemos. Entonces, cuando éramos pequeños, conseguíamos buenas calificaciones y nos premiaban. Y así es el modus operandi de este mundo. Tú haces, recibes. Tú trabajas, recibes el salario. Todo funciona así en este mundo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Acciones para merecer. Pero en el reino de Dios es completamente diferente. En el reino de Dios tú ya eres ser una nueva criatura. Y porque eres, tienes el privilegio de participar, de recibir, de beneficiarte, de disfrutar el privilegio de ser un hijo de Dios. Es decir, no necesitas hacer acciones para recibir beneficios, sino solo creer para apropiarte de los beneficios que Cristo Jesús ya nos dio por su perfecta obediencia, por su perfecta justicia. Así es que, malinterpretando esto, muchos han caído en el error de dar honra más allá de lo correcto a las personas que en el ámbito religioso hacen más que otros. Y entonces podemos ver cómo en los eventos, en las organizaciones, los primeros sitios y los primeros lugares son las personas que tienen más testimonio o que tienen más ejercicio. Y no estoy hablando del ejercicio de la fe, pero se ha malversado, el mundo religioso se ha equivocado. Porque todo se trata de quién en este mundo, todo se trata de qué has hecho, de cuáles son tus credenciales. Y de acuerdo a tus credenciales es el lugar en donde estás. Y entonces aún en los creyentes se ha pervertido una manera correcta de pensar, de tal forma que muchos piensan, idolatran a las personas. Pero en el reino de Dios, en Cristo Jesús, no se trata de pensar en lo que somos, pero en lo que Jesús es. Porque pensar en lo que somos tiene que ver con compararme con los demás. Porque si alguien osara compararse con Jesús, pues está completamente acabado y perdido. Pero comparándose con los demás, se ha permitido pensar que unos son más que otros y unos merecen mejores posiciones o mejor honra que otros. Y esto no debe de ser así. Y esto ha sido algo que ha sido enseñado no en la educación en las familias, pero también en las organizaciones religiosas y aún en el cristianismo. Y eso impide que nosotros tengamos una genuina memoria de Jesús. Porque si Jesús debe ser el centro, yo no tengo derecho a sentirme que soy algo delante de los demás. Ni menos ni más. Porque sentirme más es buscar mi propia justicia por créditos. Sentirme menos es pensar que no tengo créditos y que soy alguien que está fuera de la gracia. Así es que ni más ni menos. Pero el cristianismo se trata de que Jesús sea el centro. De que Jesús sea nuestra memoria. Dice el apóstol Pablo, si alguien quiere gloriarse,
que se gloríe en el Señor Jesucristo. No hay otra. El mismo apóstol Pablo decía, como hombre y de acuerdo a mis credenciales, si me comparo con los demás, quizá podrían encontrarme como el mejor en mi clase. Pero todo lo tengo por basura, como trapo de inmundicia, por causa de Jesucristo, por causa del conocimiento de Jesús. Así es que esto es bien interesante porque hoy más que nunca es tan importante que confiando en Jesús y confiando en su palabra y haciendo las cosas con sinceridad, caminemos hacia adelante, teniendo memoria de Jesús. Dice Primera de Pedro 5, capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 9. Dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La misma descripción que viene en Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces recuerde, cuando usted actúa en soberbias, actúa en sus propias justicias, en sus obras, y no tiene memoria de Jesús, y eso va a impedir que la fe no fluya, que la fe no se ponga como la mano o el puente para apropiarse de lo que le fue concedido por gracia. Y la gracia es la que conquista, la gracia es la que tiene éxito, la gracia es la que ya tiene victoria. Si yo digo que soy más que vencedor, es que aquí soy vencedor. No voy allá para vencer, voy allá más que vencedor. Camino hacia allá para dar testimonio que soy más que vencedor desde aquí. Pero eso solo confiando en el Señor. Dice el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No es que Dios tenga su mano de poder para castigarte. No, porque el poder de Dios está presto para ti. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Es decir, cuando tú no confíes en tus justicias, pero confíes plenamente en Jesús. Entonces, tú vas a empezar a caminar en la victoria, en lo que ya te fue concedido por gracia, porque entonces vas a caminar en la fe del Hijo de Dios. Fíjate cómo dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Echando es como quitándote el saco, las vestimentas de ansiedad, de preocupación, y echándolas sobre Él, sobre Jesús. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed de espíritu sobrio y estad alertas. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es que cuando usted anda en soberbia o en sus propias justicias, usted es un alimento para el león que anda buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros caminamos en la palabra y tenemos comunión con la palabra, y vamos aprendiendo a confiar solamente en Él. ¿Por qué es importante confiar solamente en Él? No es importante, sí es importante lo que dice la Escritura de la humildad, pero nosotros no vamos a buscar como tal la humildad. Porque queriendo buscar la humildad, podemos equivocar y fallar. Y entonces hacerlo en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que buscar a Jesús, buscar la palabra, confiar en el Señor. Y en la medida en la que tengamos comunión con la palabra, conozcamos al Señor, tengamos un espíritu agradecido, tengamos alabanza y adoración, oremos en el espíritu, conozcamos más a Dios, esto va permitiendo que confiemos más y más a Dios y permitamos que la palabra que sea implantada
se mueva. La fe tiene que ponerse en acción, en movimiento a través de nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a entrar en esa gracia que tiene que ver con la humildad. La humildad es un atributo de la gracia. La humildad tiene que ver con confiar en Cristo, solamente en Cristo. Dice entonces, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, pero al diablo hay que resistirle firmes en la fe. Firmes en la fe. Cuando tú tienes un sistema de pensamiento que está luchando contra la palabra, entonces tú estás poniendo en la soberbia del pensamiento contra la humildad de la palabra. Es decir, es un pensamiento que no es de la palabra, te va a llevar a creer o a establecer tu propia justicia o la justicia de otro que no es Jesús. Y en Hebreos 4, ya no lo busque, pero solo apúntelo, dice la Escritura en el versículo versículo 9, capítulo 4, Hebreos 4, 9, dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó en las suyas. Este versículo se usa mucho para la gente que fallece en Cristo. Y como la gente que fallece ya no puede causar obras, sino simplemente todo lo que hizo queda como memoria, pero ya no puede hacer más obras, bueno, así es que Dios nos llamó que cuando venimos a Cristo, todo lo que nosotros podíamos haber hecho o pudimos haber hecho en nuestras propias justicias, en nuestra propia manera de pensar, en nuestras propias obras, debe quedar como memoria, como testimonio de que fuimos perdonados. Pero a partir de que conocimos a Cristo, tuvimos que haber aprendido a caminar en las obras que fueron diseñadas para nosotros. Como lo dice según Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras no es hacerlas sin la fe en nuestras propias fuerzas, sino dice las obras que fueron preparadas de antemano por Dios para que tú y yo caminemos en ellas. Las obras de amor, las obras de paz, las obras que traen el fruto de justicia, el fruto del Espíritu Santo. Así es que dice el versículo 11, por tanto, debemos esforzarnos por entrar en el reposo. No esforzarnos por orar más, no esforzarnos por leer más la Biblia, no esforzarnos por estar todos los días conectados a las 8 aquí. Conectarse a las 8:30 todos los días como lo hemos estado haciendo no debe de ser una carga ni un esfuerzo natural de usted. Usted debe esforzarse por entrar en el reposo del Señor y usted debe de deleitarse, orar, deleitarse, escudriñar la palabra y deleitarse, conectarse. Usted debe conectarse todos los días a las 8:30 con nosotros para fortalecer su fe dando gloria a Dios. No como obligación o por necesidad, sino por la gracia del Señor. Así es que Dios nos enseña a esforzarnos para entrar en el reposo. ¿Y cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo entramos en su reposo? Pues creyendo en la palabra implantada. No permitir que el enemigo robe la palabra implantada, pero ponerla en acción. Si hablamos de las finanzas, pues entonces reposar en las obras del Señor es muy fácil. Mira, por ejemplo, cuando uno tiene y da de lo que le sobra, porque el que siembra cosecha, da y se os dará. Pero cuando uno tiene y da de lo que le sobra, pues quizá en algunos no hay conciencia o no hay molestia. Pero es importante que nosotros debemos de dar con alegría en el corazón y Dios no nos va a condenar porque lo hagamos de una manera o de otra. Pero es para nuestro provecho, como dice el apóstol Pablo. Lo digo para que haya cuenta a favor de ustedes. Dios nos sigue amando igual. Recuerda, no porque tú das mucho o das poco
o no das nada a la obra del ministerio, a los pobres, a los necesitados, Dios no te va a amar más ni te va a amar menos. Pero si tú siembras, cosecharás. Y si tú siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Y así es que no es para el beneficio de Dios, porque Dios te sigue amando igual, pero es para tu beneficio y para el propósito al cual Dios te llamó. Así es que echar toda nuestra ansiedad al Señor. Lo voy a poner en un ejemplo un poquito más peligroso, pero en donde realmente hay ansiedad. Por ejemplo, a mí me ha tocado oír a personas que dicen: es que yo no doy porque no me alcanza. Si me alcanzara, daría. Pues déjame decirte que nunca les va a alcanzar jamás, y nunca van a salir del atolladero porque no lo hacen por fe. Pero cuando tú dices: tengo 10, o tengo 100, o tengo 1000, lo que sea, y no me alcanza, entonces ahí está un ejemplo de cómo echar nuestra ansiedad sobre el Señor y no permitir que el enemigo robe la palabra implantada. Porque si hemos creído que somos mayordomos y no dueños, y que el que siembra abundantemente cosecha abundantemente, y que debemos de dar para recibir, es decir, el que da, dice: dad y se os dará, buena medida, apretada, rebosante, remecida. Y si tú quieres que las puertas de las finanzas se abran en tu vida, es decir, aquí está la bendición, entonces tienes que hacer que el puente de la fe se atraviese. Entonces, pues si con 1000 o 100 o 10 no te alcanza, y tú no das porque no te alcanza, como quiera no te va a alcanzar. Entonces, cuando tú de ahí tomas y das al Señor y pones tu confianza en Él, es en donde tú estás echando toda tu ansiedad sobre Él, y entonces estás haciéndolo por fe. No porque otro te dijo, no porque otro lo hace, sino creyendo en la palabra que ha sido implantada. Y entonces verás resultados poderosos en tu vida. Cuando tú estás sufriendo síntomas y crees que estás enfermo, no estás actuando correcto a la palabra. Pero cuando tú crees que ya estás sano, pero que los síntomas quieren cambiar tu manera de pensar, y echando toda la ansiedad sobre el Señor, es decir: pues yo he decidido creer en ti, Señor, y me la voy a jugar contigo. Y entonces hemos dicho que debes de empezar por lo pequeño. Recuerda que lo pequeño de lo pequeño son las finanzas. Y si quieres avanzar un poquito más en la fe, respecto a la salud, pues empieza por lo pequeño, con un dolor de cabeza, con cosas que vienen así porque cometiste algún error, comiste algo que no debiste haber comido. Echa tu ansiedad, tu preocupación, tu temor sobre Jesús, y cree en la palabra y permanece firme en la palabra. Ahí decía la escritura en Corintios, en 1 Pedro, que decía: y firme en la fe, resiste al diablo, resiste la enfermedad, resiste la tristeza, resiste la pobreza, resiste la enemistad, resiste la tentación. Así es que esta es la manera en la que nosotros podemos echar nuestra ansiedad sobre Cristo y resistir al enemigo, poniendo en acción la autoridad que nos ha sido dada, caminando en la identidad que somos en Cristo Jesús como nuevas criaturas. En Cristo nuestro espíritu es perfectamente nuevo. Permite que tu alma, tu cuerpo, armonicen con lo que ya eres en tu espíritu, de tal manera que la gloria de Jesús se manifieste en tu vida. Y paso a paso, dice 2 Corintios 3:18: y nosotros, a cara descubierta como en un espejo, viendo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Así es que permite que el Señor se mueva a través de tu vida, y no seamos un obstáculo para nosotros mismos, confiando en nosotros y en lo que nos han enseñado
a nivel humano. Pero despojémonos de todo. Despojémonos de todo. La incredulidad es parte globalizada. El temor y el pánico es parte globalizado. Déjame decirte algo para terminar. En los últimos tiempos, la fe de muchos será probada y el amor de muchos será probado. Y los últimos tiempos ya están ahorita presentes. El espíritu del anticristo se está moviendo de una manera increíble. La vida de las personas, el Señor Jesucristo mismo dijo, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Hay tanta depravación, pero si algo tiene de glorioso la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no solo es su inspiración, su certidumbre, y nosotros la creemos por la fe, pero también su perfección como obra literaria. Pero algo que hace a la palabra de Dios, a la Biblia, algo extraordinario, son sus profecías, que se han cumplido desde el principio. Y en sus profecías, para los últimos tiempos, habla de un falso profeta, de un solo sistema de gobierno, de un personaje llamado el anticristo que traerá una aparente paz y restitución a nivel global, a nivel mundial. Y déjame decirte que de una manera o de otra, sin que alguien lo viera venir, repentinamente han aparecido modelos humanos que están permitiendo que estas cosas globales se empiecen a dar. Mira, años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás empezó la globalización, pero la globalización tenía que ver con el capitalismo. Y el capitalismo es un sistema abierto, donde hay muchas relaciones. Pero este sistema no es conveniente para que los últimos tiempos se den. Así es que empezó, después de la globalización, el nacionalismo. Y ahora están surgiendo en los países no solo el comunismo, el socialismo, pero de repente ahora los sistemas no gubernamentales están controlando al mundo. No es México, no es Estados Unidos, no es China, no es Inglaterra, no es Francia, Alemania, Sudáfrica, Australia, Argentina, las que impusieron la contingencia, sino un sistema, un organismo no gubernamental que tiene que ver con la Organización de la Salud, con la Organización de las Naciones Unidas, que han implementado la contingencia y lo hicieron de tal manera, nadie lo vio venir, que impactó a todo el mundo. Algunos por razones de salud, algunos otros por vamos a respetar porque luego no vamos a soportar el qué dirán y por la incertidumbre, pero llegaron a controlar. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Pero es la víspera, es la preparación para que el día de mañana aparezca alguien que quiere implementar un tratado de paz de todas las naciones con Israel, las que están en contra de Israel. No sé si usted sepa que se han firmado ya el tratado de paz de Israel con las naciones árabes. Estas naciones árabes, hay quien dice que son los descendientes de Abraham, es decir, los descendientes del hijo de Abraham en la carne, que fue Ismael. Recuerde que los descendientes de Isaac es Jacob y las tribus de Israel. Pero de Ismael también Dios dice que iba a ser una nación grande y próspera. Y el pueblo
de Arabia Saudita y partes de Arabia son de la descendencia también de Abraham. Y ellos acaban de hacer un tratado de paz con Israel a través de Estados Unidos. Es decir, no solo algo sucedió que empezó a controlar el mundo y no fue un país, sino fue un sistema no gubernamental. Ya se están suscitando tratados de paz con Israel. Las profecías se están cumpliendo porque estos tratados proféticamente están descritos en la Biblia. Y el modelo que se está implementando hoy por los gobiernos por causa de la pandemia también está de alguna manera descrito en la Biblia para que el falso profeta, para que el anticristo se manifiesten y se presenten. No estoy hablando de una revelación que he tenido acerca de los últimos tiempos, ni mucho menos, simplemente estoy poniendo cosas sobre la mesa porque lo que le quiero decir es que la fe y el amor de muchos estará siendo probado. Y hoy más que nunca tenemos que perseverar en la palabra que nos ha sido implantada. Pero tristemente hay muchos creyentes como usted y como yo que creemos firmemente en la salvación a través del perdón de nuestros pecados por la fe de Jesús y de su obra terminada. Tristemente hay muchos creyentes que la palabra no es parte esencial de sus vidas y que algunos la incredulidad es su fundamento y en otros el creer incorrectamente es su fundamento. Así es que usted y yo no solo tenemos que perseverar en la palabra, perseverar en la comunión con el Señor, caminar en el poder del Espíritu, pero Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición para muchos y urge que nosotros seamos esos voceros que predican la palabra. ¿Cómo oirán? ¿Cómo entenderán correctamente? ¿Cómo creerán correctamente si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo les enseñarán si no hay quien vaya? ¿Y cómo irán si no hay enviados? Tú y yo somos los llamados y somos los enviados. No solo a los que no conocen a Cristo, sino a los que ya lo conocen y que podrían tropezar en la fe por causa de los tiempos difíciles que se están viniendo. Así es que mi animación es que perseveremos en la palabra, en la comunión con la palabra, en la comunión con nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo se convierta realmente en el centro de nuestras vidas, no nosotros. Así es que el amor, fíjate que dame un minutito para compartirte algo muy rápido. Que dice la escritura en 1 Corintios 13. Solo apúntalo, te lo voy a compartir aquí. Recuerda que la motivación de nuestro corazón es lo más importante en lo que hacemos. Y esa motivación, cuando está guiada por el amor, cuando es causada por el amor, hay una bendición ahí. Así es que no solo el tener relaciones con otras personas, el compartir con otras personas, el dar, el sembrar, cuando lo hacemos con la motivación del amor, es una bendición. Porque recuerda que dice la escritura en 1 Corintios 13, si reparto todo lo que tengo a los pobres, si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Pero fíjate cómo dice la escritura. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Ok, te voy a describir un comentario de la Biblia Plenitud en estos versículos que acabo de leer. Dice, el amor es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de la gente. Tú no debes de preocuparte. No somos perfectos, no nos levantamos para ser imperfectos, pero no somos perfectos. Así es que no se trata de nuestra perfección, se trata de la perfección de Jesús. Pero fíjate cómo dice adelante, dice, el amor es benigno, activo en hacer el bien. El amor no tiene envidia,
Aquí va, en razón de que no es posesivo y competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, el amor no es jactancioso. El amor posee la cualidad de ocultarse. No busques salir en la foto. No busquemos salir en la foto, porque el amor posee la cualidad de ocultarse. Y esta cualidad tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la humildad. No hace ostentación de sí mismo. Dice, el amor no es indecoroso, no trata a otros con arrogancia, no se comporta con rudeza, sino con cortesía y buenas maneras. Ahora, esto no es un barómetro para saber qué tanto estás cumpliendo o qué tanto no. No, de ninguna manera. Esto es importante que tú lo sepas porque es lo que hay en ti. Y cuando tú te empiezas a ejercitar, esto vas a empezar a ver que se manifiesta en tu vida. No para que veas tus errores, sino para que te dejes seducir por la plenitud del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dice, el amor no busca lo suyo. Esto es tan importante, esto es lo que quería decir y con esto terminamos. El amor no busca lo suyo al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna, pero es generoso. El amor no busca lo suyo al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna, sino al contrario es generoso. Esto es fundamental para tu vida y para mi vida, porque si algo nos han enseñado en este mundo es pensar que nosotros tenemos derechos e insistir en nuestros derechos y demandar precedencia. Pero la Biblia dice que Dios, el amor de Dios recuerda, la naturaleza de Dios es amor. Dios no busca lo suyo, no insiste en sus derechos. Jesús no insistió en sus derechos, ni buscó lo suyo, sino hacer la voluntad del Padre, ni demandaba precedencia alguna. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar en el amor. No buscar nuestros derechos ni insistir. No es de Dios hacerlo. No es de Dios hacerlo. Si dice la palabra que no debes maldecir aún a los que te maltratan, a tus enemigos, ¿cuánto más debes de respetar y no buscar tus derechos sobre los hermanos en la fe? No debemos de buscar nuestros propios derechos ni insistir en ellos. Tenemos que aprender a ser templados y a ser mansos. Tenemos más bien que poner en acción el ser templados y el ser mansos, porque ya somos, es fruto del Espíritu que mora en nosotros. Señor, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti en el nombre de Jesús. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cada día, Señor, como hoy, tomo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús, la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén.